Dicen que en el fútbol las traiciones no existen, que solo hay negocios y decisiones profesionales, pero cuando un chico de apenas 17 años, con el futuro brillante y todo un club detrás, decide dar un paso que nadie esperaba tan pronto, la palabra traición empieza a rondar en el aire. Franco Mastantuono, joya de River Plate, ha hecho justo eso, aceptar la oferta del Real Madrid, cerrando un fichaje que no solo ha causado un terremoto en Argentina, sino que también ha sacudido los pasillos del Bernabéu y ha encendido debates en tertulias de radio y televisión a ambos lados del Atlántico. El golpe mediático es doble. Para el Madrid, es la confirmación de que sigue ganando la batalla por los mejores talentos jóvenes del planeta. Para River, un recordatorio doloroso de que ni las promesas más queridas están blindadas contra el imán de los gigantes europeos. Franco Mastantuono no es un nombre cualquiera en Buenos Aires. Hasta hace unos meses, muchos lo conocían como la gran esperanza de la cantera riverplatense, el chico que combinaba técnica, visión y carácter como si hubiera nacido para mandar en el mediocampo. A los 16 años ya había debutado con el primer equipo, y no como un gesto simbólico, sino con minutos reales, partidos donde se lo veía pedir la pelota sin miedo, organizando jugadas, rompiendo líneas con pases verticales, y cuando la ocasión lo pedía, probando su zurda desde fuera del área con una confianza impropia de su edad. Esa madurez, unida a un talento natural para filtrar balones imposibles, lo colocó en la mira de varios clubes europeos. Y aquí es donde entra el Real Madrid, un club que en los últimos años ha perfeccionado un método que ya parece ciencia exacta: detectar talento sudamericano antes de que explote del todo, adelantarse la competencia, cerrar acuerdos rápidos y apostar fuerte. Lo hicieron con Vinicius, con Rodrigo, con Endrick y ahora con Mastantuono. La estrategia es clara: fichar jóvenes con techo altísimo, darles un contexto competitivo y, si es necesario, dejar que se fogueen antes de darles las llaves del Bernabéu. Es un plan que ha funcionado y que, a estas alturas, ya desespera a más de un club europeo que ve como el Madrid siempre llega primero. El fichaje de Mastantuono se cerró de forma quirúrgica. No hubo filtraciones masivas en semanas previas, ni negociaciones que se alargaran hasta desgastarse. Florentino Pérez y su equipo, con Juni Calafat a la cabeza, ese cazatalentos que parece tener una brújula para descubrir oro en canteras ajenas, se movieron rápido. Sabían que la cláusula de rescisión era un muro alto, pero no insalvable, y que River estaba en una posición incómoda. Querían retenerlo, sí, pero también eran conscientes de que en un mercado globalizado, una joya así es imposible de encerrar sin que llegue una oferta de magnitud. La cifra final, aunque no ha sido confirmada de manera oficial, se rumorea en cifras que rondan los 25 millones de euros más variables, una cantidad enorme para un chico que ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad, pero que el Madrid ve como una inversión a largo plazo. Y aquí es donde muchos en Argentina hablan de puñal a River. No porque el club haya sido engañado, el acuerdo se hizo dentro de las reglas, sino porque la sensación de pérdida es inevitable. La hinchada lo había adoptado, las redes sociales del club lo presentaban como nuestro futuro, y de pronto, ese futuro está vestido de blanco y posando en Chamartín. El día de su presentación promete ser un acto mediático de primera. El Real Madrid sabe cómo vender sus fichajes, y más aún cuando se trata de una promesa que genera expectativa internacional. Veremos a Mastantuono recorrer el césped del Bernabéu, posar con su nueva camiseta, besar el escudo y responder preguntas sobre lo que significa para él este salto. No será difícil imaginar los flashes, las cámaras, las entrevistas en las que dirá que es un sueño hecho realidad y que viene a aprender de los mejores. Pero lo interesante estará en leer entre líneas, la manera en que hable de River, si agradece, si se emociona, si evita entrar en polémicas, o por el contrario, deja alguna frase que encienda todavía más el debate. En Argentina, la prensa deportiva se divide. Algunos argumentan que este tipo de traspasos son inevitables, que River debe estar orgulloso de formar jugadores que interesan al campeón de Europa. Otros lo ven como un síntoma preocupante de un fútbol sudamericano que no logra retener a sus figuras ni siquiera el tiempo suficiente para que sean ídolos consolidados. El caso de Mastantuono se suma a una larga lista de talentos exportados en edad adolescente, y para el hincha común, que paga su entrada cada domingo, eso deja una sensación agridulce. En el Madrid, en cambio, todos son sonrisas. Los informes técnicos sobre Mastantuono son elogiosos: inteligencia táctica, capacidad para adaptarse a varios sistemas, mentalidad ganadora. Incluso algunos comparan su estilo con el de un joven Luka Modric, por su habilidad para recibir bajo presión y girar en espacios reducidos. La idea es integrarlo poco a poco, como se ha hecho con otros fichajes jóvenes, sin quemar etapas pero dándole el entorno adecuado para crecer. Y si ya estás flipando con cómo el Madrid planifica cada paso, suscríbete, porque lo que viene es aún más fuerte. Ahora bien, lo que hace especial este movimiento no es solo el talento de Mastantuono, sino el contexto en el que llega.
El Madrid está en plena construcción de una generación que podría dominar Europa durante años. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Endrick y ahora él. No es un fichaje aislado, es una pieza más en un puzzle que parece diseñado para que, en un par de temporadas, el equipo tenga una columna vertebral joven, explosiva y con hambre de títulos. River, mientras tanto, tendrá que gestionar la herida. No es solo la pérdida deportiva, sino el impacto emocional. Para un club con una identidad tan ligada a su cantera, cada salida prematura es un recordatorio de la fragilidad del proyecto. Pero también es cierto que el dinero de la operación permitirá reforzar el plantel y asegurar estabilidad económica, algo que, en la dura realidad del fútbol argentino, es tan importante como ganar partidos. Mastantuono, por su parte, enfrenta un reto que no todos superan. Pasar de ser la promesa mimada de un club a pelear un puesto en un vestuario lleno de estrellas no es fácil. Tendrá que adaptarse a un nuevo país, un nuevo idioma, un ritmo de juego más exigente y una presión mediática constante. Pero si algo ha demostrado hasta ahora es que no le asusta la responsabilidad. Desde su debut, ha jugado como si llevara años en la élite, sin esconderse y asumiendo riesgos en cada jugada. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque si Mastantuono triunfa en Madrid, se convertirá en el nuevo ejemplo de que el plan de Florentino y su equipo para fichar talento joven funciona como un reloj. Y si no lo hace, será una lección de que incluso los grandes proyectos tienen margen de error. En cualquier caso, este fichaje ya ha dejado claro que el Real Madrid sigue teniendo una ventaja que pocos pueden igualar, su capacidad para atraer a los mejores, incluso cuando el mundo entero también los quiere. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, y prepárate, porque la historia de Franco Mastantuono en el Real Madrid no ha hecho más que empezar. Para entender la magnitud del fichaje de Franco Mastantuono, es imprescindible bucear en su trayectoria dentro de River Plate, ese club que se ha convertido en una fábrica inagotable de talentos sudamericanos. Desde muy pequeño, Mastantuono mostró un hambre insaciable por el balón. Su proceso formativo estuvo marcado por una combinación de disciplina férrea y una técnica que, para muchos entrenadores, rayaba en lo prodigioso. No era solo un futbolista más en las inferiores, era ese chico que, sin hacer ruido, dominaba el juego con una visión poco común para su edad, capaz de anticiparse a movimientos y decisiones, casi como si viera el partido en cámara lenta. Los que lo vieron crecer dentro del club cuentan que Franco nunca fue de esos niños que se dejan llevar por la presión o las expectativas exageradas. En cambio, su enfoque siempre fue metódico, casi obsesivo, con entrenamientos adicionales, horas estudiando vídeos y hablando con entrenadores para pulir detalles. Esa combinación de talento natural y ética de trabajo le valió el debut en Primera División con apenas 16 años, una edad a la que muchos aún están soñando con llegar. Pero Mastantuono no solo debutó, sino que demostró tener personalidad para sostenerse en un equipo que pelea grandes campeonatos y está bajo la lupa de millones. El fútbol argentino, por otro lado, es un hervidero de presiones y pasiones, un escenario donde cada partido es una batalla y cada joven promesa se convierte en un tesoro codiciado por el mundo entero. River, por supuesto, tiene la obligación de nutrir su equipo con talento propio, pero también está constantemente expuesto a la tentación del mercado europeo. El desafío es cómo equilibrar esa dualidad, mantener la competitividad inmediata y, a la vez, gestionar el negocio de ventas que garantiza la sustentabilidad del club. En ese marco, la marcha de Mastantuono se vuelve una cuestión con muchas aristas, entre el deporte, la economía y la identidad del club. El puñal que lanza Franco Mastantuono a River, aunque figurativo, se siente real. El club pierde no solo a un jugador con potencial de convertirse en estrella mundial, sino también a un símbolo de su proyecto a largo plazo. Los dirigentes se ven obligados a lidiar con un mensaje que puede ser contradictorio. Por un lado, la necesidad de apostar a la cantera y, por otro, la realidad de que el fútbol moderno obliga a vender para sobrevivir. En el día a día, esta tensión se traduce en debates internos, ajustes en el plan de formación y la búsqueda constante de nuevos talentos para llenar el vacío que dejan las salidas inesperadas. La hinchada de River, apasionada y exigente como pocas, no tarda en expresar su sentimiento. En redes sociales y en las charlas de café se mezcla la tristeza con la resignación. Para muchos, Mastantuono era un jugador que representaba la esencia de la cantera, la esperanza de un fútbol más auténtico y cercano a los orígenes. Ahora, su marcha se siente como una traición aunque, al final, todos saben que el fútbol es también negocio y que los sueños de los jugadores van más allá del escudo que llevan en el pecho. Pero, volviendo a Madrid, el club blanco recibe con los brazos abiertos a un chico que representa no solo calidad técnica sino también una mentalidad ganadora. La planificación para su integración al equipo es meticulosa.
No se trata de lanzarlo a la piscina y esperar que nade. Habrá un periodo de adaptación, entrenamiento en las instalaciones de Valdebebas, interacción con jugadores que ya pasaron por situaciones similares y la incorporación paulatina a partidos menos exigentes para que su confianza crezca sin la presión del estadio lleno. No es menor el impacto mediático que genera este fichaje en la capital española. Los medios especializados ya le dedican espacios, comparándolo con las grandes promesas que han vestido la camiseta blanca en los últimos años. La expectación es máxima, porque el Real Madrid sabe que cada joven talento que presenta es, en sí mismo, una apuesta para seguir dominando el fútbol mundial en la próxima década. Además, hay un componente emocional para los aficionados, que disfrutan viendo crecer a estos futbolistas en la Casa Blanca, siguiendo su evolución y celebrando cada éxito como propio. La comparación con otros jóvenes sudamericanos que han triunfado en Europa es inevitable. En este sentido, la historia de Vinicius Jr. es un espejo al que Franco podría mirarse, llegada a Europa con un enorme potencial, etapas de aprendizaje, críticas superadas y una progresión constante hasta convertirse en figura clave. Pero Mastantuono tiene características propias que podrían diferenciarlo, empezando por un perfil más cerebral en el campo, con mayor capacidad para distribuir el juego y una visión de cancha que recuerda a los mejores mediocampistas del continente. Si analizamos cómo podría encajar en el esquema actual del Real Madrid, la respuesta es alentadora. Con Carlo Ancelotti al mando, un entrenador que ha demostrado ser capaz de combinar veteranía y juventud, se espera que Mastantuono tenga un rol definido y flexible. Podría actuar como mediapunta, organizando el juego ofensivo, o desplazarse hacia las bandas, aportando profundidad y desequilibrio. Su habilidad para leer el juego y conectar con sus compañeros será fundamental para que su adaptación sea rápida y efectiva. En resumen, el fichaje de Franco Mastantuono no es solo la llegada de un joven talento, sino la materialización de una estrategia que el Real Madrid ha ido perfeccionando con el paso de los años: asegurarse el futuro a través de jóvenes promesas con potencial para dominar el fútbol europeo. Este movimiento representa un golpe para River Plate, pero también una apuesta por la continuidad del dominio blanco en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. Y si ya estás flipando con esta historia, dale al botón de suscribirte, que lo que viene en próximos vídeos va a ser aún más intenso y revelador sobre este y otros movimientos que están cambiando el mapa del fútbol mundial. Aquí, no solo te damos la información, te contamos las claves que nadie más se atreve a explicar con tanto detalle y rigor. Porque en este juego de ajedrez que es el mercado de fichajes, cada movimiento tiene consecuencias, y Mastantuono acaba de mover una pieza que podría cambiar para siempre el tablero. Lo que convierte el fichaje de Franco Mastantuono en una jugada maestra del Real Madrid no es únicamente su talento en bruto, sino también la cuidadosa lectura del contexto futbolístico y económico que hay detrás de esta operación. Para entender esto, es necesario desmenuzar algunos aspectos clave que revelan cómo un club de la magnitud del Madrid puede anticiparse y moverse con una precisión casi quirúrgica en un mercado saturado y competitivo. Primero, está el análisis detallado del perfil de Mastantuono. Más allá de las apariencias, el club no se fija solo en la habilidad técnica o en la destreza física, sino en aspectos menos visibles pero igual de decisivos: inteligencia táctica, capacidad para adaptarse a diferentes sistemas, fortaleza mental y predisposición al aprendizaje. Este último punto es fundamental, porque la mayoría de las promesas sudamericanas que llegan a Europa no terminan de explotar precisamente por no poder asimilar la presión o las exigencias culturales y profesionales. Mastantuono, según los informes que maneja el departamento de scouting madridista, reúne todos estos requisitos. Además, el Real Madrid ha diseñado un plan integral para facilitar la transición del jugador a España. No es casualidad que los grandes clubes inviertan en servicios que van mucho más allá del fútbol: profesores de idiomas, psicólogos deportivos, nutricionistas, especialistas en adaptación cultural y hasta tutores personales. Todo esto para evitar que el choque cultural y la presión mediática se conviertan en obstáculos insalvables. El objetivo es que Mastantuono pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: jugar y mejorar cada día. Por otra parte, hay que entender el impacto que este tipo de fichajes tiene en la competencia directa con otros grandes clubes europeos. El hecho de que Mastantuono haya decidido aceptar la oferta blanca y no otras que seguramente también llegaron de la Premier League o de otros gigantes de Europa, dice mucho del prestigio y el atractivo del proyecto madridista. En el fútbol moderno, el dinero es importante, pero el proyecto deportivo, la oportunidad de desarrollo y la exposición internacional son factores que pesan igual o más para un talento joven. Si miramos hacia River Plate, la lectura no puede ser más compleja. Por un lado, el club se enfrenta a la realidad económica del fútbol sudamericano, donde la supervivencia muchas veces depende de la venta de jugadores a Europa. Pero también está la herida en lo sentimental y deportivo,
perder a Mastantuono significa perder un jugador que ya estaba listo para aportar en el primer equipo y que podría haber sido pieza clave en las próximas temporadas. Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de River, sino un fenómeno generalizado que muestra las limitaciones del fútbol local frente a la globalización. El contexto social alrededor de Mastantuono también merece atención. En Buenos Aires, su nombre ya no solo es el de un futbolista joven y prometedor, sino el símbolo de una generación que ve cómo sus mejores talentos emigran cada vez más temprano. Las opiniones están divididas entre quienes valoran la oportunidad internacional y quienes sienten que se está vaciando la esencia misma del fútbol argentino. Es un debate que toca fibras sensibles y que refleja una realidad mucho más amplia que un simple traspaso. En cuanto al perfil deportivo de Mastantuono, es interesante destacar su versatilidad. Aunque se le suele situar como mediapunta, su capacidad para desdoblarse por las bandas, entrar en zonas de creación y hasta colaborar en tareas defensivas lo convierten en un jugador con un rango de acción muy amplio. Su estilo, mezcla de elegancia y eficacia, recuerda a algunos de los mejores creadores que ha tenido el fútbol sudamericano en la última década. Esta característica le permite adaptarse con mayor facilidad a distintos sistemas tácticos, algo fundamental para un equipo como el Madrid que alterna entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1 según el rival y la situación del partido. En lo mental, otro punto fundamental para un jugador que da un salto tan grande, Mastantuono ha mostrado una capacidad de manejo de la presión poco común. Desde muy joven ha tenido que lidiar con las expectativas de un público exigente y una prensa implacable. Su carácter tranquilo, pero a la vez competitivo, le ha permitido mantenerse enfocado y responder con actuaciones destacadas cuando más se le necesitaba. Esta fortaleza mental será clave en su adaptación a la exigente realidad del fútbol europeo y en particular, en un club como el Real Madrid, donde la presión por ganar es permanente. Desde un punto de vista estratégico, este fichaje también responde a la necesidad del Madrid de renovar su plantilla con jóvenes que garanticen competitividad a largo plazo. El club está en un proceso de transición, donde figuras históricas han dejado o dejarán el equipo, y la apuesta es por un bloque de jóvenes que puedan dominar el panorama europeo durante la próxima década. Mastantuono es una pieza esencial en este rompecabezas, una apuesta a futuro que se espera rinda frutos tanto deportiva como económicamente. Ahora, sumando todo esto, la presentación oficial de Mastantuono será un evento cargado de simbolismo. No será solo la bienvenida a un nuevo jugador, sino la confirmación de una filosofía que el Madrid lleva años cultivando: el talento joven es el presente y el futuro. Y mientras algunos clubes se aferran a nombres veteranos, aquí se construye con miras a lo que está por venir. Para el jugador, será un momento inolvidable, pero también el inicio de una etapa que exigirá más que nunca dedicación, paciencia y resiliencia. Si ya te está pareciendo apasionante esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle. Aquí te contaremos todo sobre este y otros movimientos que están cambiando la cara del fútbol global. En definitiva, el fichaje de Franco Mastantuono es mucho más que un nombre nuevo en la lista del Real Madrid. Es la manifestación de un cambio profundo en la forma en que se concibe el fútbol moderno, donde la formación, la estrategia y la visión de futuro se combinan para construir imperios que no solo ganan trofeos, sino que moldean generaciones enteras. Y esta historia, aunque apenas comienza, promete ser una de las más fascinantes de los próximos años. El fichaje de Franco Mastantuono encierra además una serie de matices que pocas veces se exponen con tanta claridad en la prensa deportiva tradicional. Para empezar, la manera en que el Real Madrid ha gestionado esta incorporación refleja una evolución en sus procesos internos de scouting y desarrollo de talento. No se trata simplemente de seguir a un jugador prometedor y lanzarse a comprarlo, sino de una labor multidisciplinaria que involucra desde analistas de datos hasta expertos en psicología deportiva, pasando por agentes que conocen al dedillo las motivaciones personales y profesionales del futbolista. El seguimiento de Mastantuono comenzó mucho antes de que el interés público se despertara. Se puede decir que el Madrid tenía su radar afinado en Argentina, específicamente en River Plate, no solo por la tradición de encontrar grandes talentos allí, sino porque había informes muy detallados sobre sus características técnicas y actitudinales. Esta vigilancia constante permite que, cuando surge la oportunidad, el club actúe con rapidez y precisión, evitando así competidores que puedan adelantarse. La negociación en sí también fue un ejemplo de cómo manejar un fichaje complejo sin desatar conflictos ni polémicas innecesarias. En este tipo de operaciones, las diferencias entre clubes, agentes y jugador pueden complicar la resolución y hasta entorpecer la incorporación. Sin embargo, se logró un acuerdo satisfactorio para todas las partes en tiempos razonables, lo que indica un trabajo de fondo discreto y eficiente, que pocas veces sale a la luz, pero que marca la diferencia entre una transferencia exitosa y otra que se diluye en el olvido. Más allá del ámbito estrictamente deportivo y económico,
la llegada de Mastantuono genera un efecto cascada en otros aspectos del club. Por ejemplo, la relación con el mercado sudamericano se fortalece, porque se envía un mensaje claro a jóvenes talentos y a sus representantes. El Real Madrid no solo compra estrellas consolidadas, también apuesta decididamente por promesas que están en plena formación, ofreciendo un proyecto integral para su crecimiento. Esto, a su vez, amplía la red de scouting y puede facilitar futuras incorporaciones que mantengan el nivel competitivo del equipo. Un detalle que no puede pasarse por alto es el impacto que tendrá este fichaje en la dinámica interna del vestuario blanco. Integrar a un jugador joven y con un estilo de juego distinto siempre genera algún tipo de ajuste, tanto en las relaciones personales como en la distribución de roles dentro del campo. Los veteranos suelen ser guardianes de la cultura del equipo, y su aceptación o rechazo hacia el recién llegado puede determinar en gran medida su éxito o fracaso en la adaptación. En este sentido, la personalidad de Mastantuono, su humildad y su capacidad para aprender rápido juegan un papel decisivo. En cuanto a la táctica, la llegada del argentino ofrece a Ancelotti nuevas opciones para renovar y variar el juego. Con jugadores experimentados cerca del ocaso de sus carreras y otros en plenitud, Mastantuono puede aportar frescura y creatividad que permitan al equipo sorprender y adaptarse mejor a rivales que conocen de memoria las jugadas clásicas del Madrid. Su capacidad para combinar desequilibrio individual con buen pase le convierte en una herramienta valiosa para abrir defensas cerradas y crear oportunidades en espacios reducidos. También es relevante analizar el contexto emocional que rodea al jugador. Dejar River Plate y su Argentina natal implica un cambio profundo, no solo en términos profesionales sino en lo personal. Adaptarse a una nueva cultura, idioma, clima y costumbres es un desafío mayúsculo para cualquier joven que deja su hogar. El club blanco lo sabe y ha puesto en marcha un equipo de apoyo que acompañará a Mastantuono en cada paso, evitando que la nostalgia o el choque cultural afecten su rendimiento en el campo. Esta preocupación por el bienestar integral no es solo una moda, sino una estrategia para garantizar que el talento pueda desplegarse sin trabas externas. A nivel mediático, la presentación de Mastantuono será también un evento pensado para generar expectación y conectar emocionalmente con la afición. El Madrid entiende que la imagen pública del club y de sus jugadores es un activo fundamental, y cada presentación es una oportunidad para reforzar la identidad de marca. Se prevé un acto en el que se resalten las cualidades del futbolista, su historia y el orgullo de vestir la camiseta blanca, elementos que motivan tanto a seguidores como a propios jugadores. Por supuesto, la transición no estará exenta de desafíos. La competencia en el Real Madrid es feroz y el nivel de exigencia, incesante. Mastantuono tendrá que demostrar día a día que merece un lugar en el once titular, enfrentándose no solo a rivales externos sino a compañeros que también pelean por minutos. Esta realidad es común en los grandes clubes, donde el talento debe combinarse con sacrificio, resiliencia y capacidad para aprovechar cada oportunidad. Desde la perspectiva del fútbol sudamericano, el caso de Mastantuono también sirve para ilustrar una tendencia creciente, el éxodo temprano de talentos hacia Europa. Esto plantea preguntas sobre el futuro del fútbol local y cómo los clubes argentinos pueden reinventarse para mantener competitividad y atractivo, incluso cuando sus mejores jugadores emigran tan jóvenes. La solución no es sencilla, pero el Real Madrid y otros gigantes europeos están dictando las reglas del juego con estas operaciones que parecen escritas con un guión milimétrico. En definitiva, el fichaje de Franco Mastantuono no es un simple movimiento de mercado, sino la convergencia de factores deportivos, económicos, culturales y estratégicos que lo convierten en un fenómeno a seguir de cerca. Si eres un apasionado del fútbol y quieres entender los entresijos que marcan el rumbo de este deporte, aquí tienes una historia que va mucho más allá del balón y los goles. Y para no perderte nada de lo que suceda con este talento y otros fichajes de impacto mundial, dale al botón de suscribirte y activa la campanita. Porque aquí no solo te contamos la noticia, te explicamos el porqué y el cómo, con la profundidad y rigor que se merece.